Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este canal, a este podcast. Soy Carlos de Oliveira, soy siervo de Dios y en este espacio estaremos conversando acerca de lo grandioso y maravilloso que es nuestro Dios Padre, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Conversaremos de cómo podemos llegar a estar en íntima comunión con Dios, cómo ser verdaderos cristianos y cómo llevar una vida diferente de acuerdo a su palabra y a sus estatutos. Sin más que decir, bienvenidos a este podcast. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este segundo episodio de este podcast, Oh Jehová. En este episodio vamos a hablar acerca de cómo crecer como verdaderos cristianos. O mejor dicho, que como verdaderos cristianos, nosotros debemos tener un crecimiento en la palabra y un crecimiento en Cristo Jesús. Y sin más que decirle, vamos a comenzar. En este episodio vamos a hablar en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, donde la palabra de Dios dice de la siguiente manera: Antes bien, creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Es hermoso saber que Dios nos manda a decir a través de su palabra, con el apóstol Pedro, que nosotros debemos crecer en gracia y conocimiento. Y estos son los 3 puntos que quisiera conversar en este episodio con ustedes, cuál que significa crecer, qué es la gracia y qué es el conocimiento del Señor Jesucristo. Crecer no es nada más que avanzar, madurar, simplemente es entender las cosas que están sucediendo. Y para nosotros es importante crecer, porque a medida que vamos creciendo como cristianos, que vamos creciendo como hijos de Dios, Dios nos va a dar a conocer cada vez más de sus misterios. Si nosotros no crecemos, quedaríamos simplemente como unos niños inmaduros, en los cuales Dios no puede poner o colocar tesoros, colocar secretos en nuestras manos porque el miedo, o no miedo, mejor dicho, por la desconfianza de que nosotros podamos perder o no valorar esos verdaderos tesoros en los cuales Dios te está poniendo en nuestras manos. Dios no quiere que como cristianos nosotros nos quedemos estancados, que por falta de crecimiento seamos engañados muy fácilmente, como son engañados muchos por no tener el conocimiento verdadero de la palabra de Dios. Así como niños, que es fácil engañar a un niño en estas épocas, un niño pequeño, en esta última película que salió de Sound of Freedom o Sonido de Libertad, en los cuales se acuestan niños, son engañados. Pero en el ámbito espiritual, tenemos que Dios quiere que nosotros maduremos en la palabra, crezcamos en su conocimiento para que nosotros podamos tener base firme, podamos tener bases sólidas en las cuales no nos puedan mover de acuerdo al conocimiento de Dios y nosotros no podamos perder la hermosa salvación que Cristo Jesús nos da cada mañana de nuestras vidas. El otro punto que quisiera conversar es acerca de la gracia. Y para entender qué es gracia, es simplemente un favor inmerecido, es un regalo de Dios que sencillamente nosotros no merecemos. Es algo que Dios nos ha concedido, es una benevolencia de Dios. Y es importante entender la gracia de Dios porque Él desea que si queremos ser verdaderos cristianos, su favor inmerecido, su gracia se renueva cada mañana. Y a través de la gracia de Dios, nosotros podemos conocer el corazón de Dios. Podemos conocer aparte del corazón de Dios, podemos conocer su inmenso amor, un amor tan grande y tan inimaginable, que a pesar de que Jesús fue castigado en la cruz del Calvario, fue escupido, fue colocado coronas de espina, fue desfigurado completamente su hermosura, como habla Isaías. Él pidió perdón por nosotros al Padre. Él intercedió para que nosotros no fuéramos condenados, sino que seamos salvos. Esa es la gracia de Dios. Una gracia que a pesar de nuestras fallas, una gracia que a pesar de nuestras iniquidades, de nuestras maldades, de que a veces le somos infieles, Dios intercede por nosotros con el Padre, pidiéndonos perdón. Ahí me sorprende mucho el recorrido de Jesús con la cruz del Calvario. La cruz llevada en su lomo después
de tantas heridas que tuvo su cuerpo. Isaías menciona que su hermosura fue desfigurada completamente, que era irreconocible el rostro de Dios, de tanto maltrato, de tanto castigo. Y aún así en la cruz del Calvario, la gracia significa que Dios, en medio de su sufrimiento, en medio de a punto de fallecer, Él simplemente alza sus ojos al Padre y le dice: Señor, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Eso es gracia. Eso es un regalo inmerecido que no merecemos nosotros. Y como Dios nos da esa gracia, nosotros como verdaderos cristianos debemos nosotros reconocer y debemos nosotros honrar esa gracia, creciendo en el Evangelio, siendo verdaderos cristianos, no apartándonos, no cayendo en apostasía, como dice la palabra, que en los últimos tiempos vendrá la apostasía. El conocimiento de Dios es discernimiento. Y para nosotros es importante, porque cuando crecemos en conocimiento en la palabra, no es simplemente para que seamos como los fariseos, que simplemente crecían en conocimiento, pero no entendían y no practicaban la palabra de Dios como era de costumbre y como era de acuerdo a lo que Dios quería para nuestras vidas. Cuando crecemos en conocimiento, comprendemos la Biblia y cómo cada palabra se puede aplicar en nuestras vidas cristianas. Cómo cada palabra se puede aplicar en el día a día de nosotros y cómo esa palabra va a ser edificante para nuestras vidas, tanto terrenal como espiritual. Podemos discernir lo que proviene de Dios y lo que no proviene de Dios. Y la única manera es creciendo en el Evangelio, es creciendo en la palabra de Dios, es creciendo como cristianos y pidiéndole al Espíritu Santo que nos revele lo que es realmente la palabra de Dios y no. La palabra de Dios dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Esto significa que nosotros podemos hacer lo que queramos. Es verdad, como personas, como cristianos, podemos hacer lo que queramos. Dios no nos prohíbe nada. Sin embargo, hay cosas que realmente no nos edifican para nuestra vida espiritual y por lo tanto esas cosas de nada vale hacerla si al final va a hacer que nuestra salvación se pierda. Cuando nosotros tenemos conocimiento en la palabra, podemos aplicar esta palabra y decir que conocemos a Dios de verdad, que conocemos su propósito en nuestra vida y que lo más importante es que nosotros vamos a obedecer a lo que Dios nos manda según sus estatutos, según sus leyes y según su palabra. Obedecemos ese propósito sin quejarnos como no se quejó Abraham. Abraham, cuando estaba en Harán, Dios le dice: aléjate de tu tierra y de tu parentela, una tierra que yo te mostraré. Abraham tuvo fe y ni siquiera dudó en ningún momento, ni le preguntó a Dios por qué. Simplemente obedeció a Dios. Cuando Dios le da un hijo a Abraham en su vejez, el hijo prometido por Dios de su gran descendencia, al cabo de unos años de crecimiento, Dios le dice: Abraham, necesito que sacrifiques a tu hijo para mí. Abraham no preguntó el por qué: Señor, es mi único hijo, me lo diste en mi vejez, no tendré más hijos. Me imagino el sufrimiento de Abraham cuando le pidieron eso. Todos los que nos están escuchando, si son padres, imagínense en el momento que le piden que sacrifiquen a su hijo, a su único hijo. Para Dios, muchos de nosotros dudaríamos, muchos de nosotros no haríamos caso, preguntaríamos: ¿pero por qué, Señor? Abraham no hizo nada de eso, porque Abraham creía en Dios, creía en el Dios eterno, y muchas veces tenemos que seguir ese paso de fe como Abraham, porque Dios siempre va a rescatar de nosotros el conocimiento, va a rescatar de nosotros la salvación y va a rescatar de nosotros el corazón de un cristiano que está dispuesto a hacer todo lo que Dios nos pida que hagamos. Pero para poder crecer de esta manera, nosotros tenemos que orar fervientemente cada mañana, cada tarde, cada noche, meditar en su palabra y esa palabra que pueda ser aplicada en nuestras vidas. No es fácil. La palabra dice que solamente
los valientes arrebatan el reino de Dios. No es fácil crecer en el Evangelio, en este mundo que está tan perdido, en este mundo que muchas veces estamos escuchando tantos disparates, tantas falta de elocuencia. Y creer en Dios y que tener conocimiento y crecer en la palabra de Dios, siendo verdaderos cristianos, no manchándonos de este mundo, pero es la única manera que nosotros tenemos seguro de que podemos conocer cara a cara a Dios. Si usted quiere conocer cara a cara a Dios, si usted quiere entender lo que Dios quiere decir para nuestras vidas, si usted quiere vivir una vida eterna, para siempre, de felicidad, sin enfermedad, sin agonía, tenemos que ser verdaderos cristianos. Tenemos que crecer en el conocimiento de la palabra, pero no simplemente estar ese conocimiento allí, sino que ese conocimiento debe aplicarse a nuestra vida como cristianos. Ya quitar el viejo hombre y que nazca un nuevo hombre, como se habló en el episodio anterior, pero que esta vez ese nuevo hombre tenga conocimiento de la palabra. Y empiece a predicar a todas las personas que necesiten escuchar de Dios. Empecemos a repartir tratados, empecemos a dar benevolencia a las personas que lo necesitan. Porque si Dios, la palabra dice que demos de gracia lo que por gracia recibimos. Hasta aquí este podcast. Que Dios les bendiga enormemente, mis hermanos. Y nos vemos un día más para que nosotros podamos seguir viendo en esta temporada, como ya lo había dicho en el episodio anterior, de cómo ser verdaderos cristianos en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga. Amén.